Celebramos hoy en nuestra Iglesia Católica la fiesta de Pentecostés, fiesta en la cual recordamos y sobre todo celebramos, como lo decía al principio, la venida del Espíritu Santo sobre la Iglesia. El Espíritu Santo que nos vivifica, el Espíritu Santo que nos acerca al Señor. Quisiera meditar con ustedes 3 puntos que me parecen importantes. El primero, en el Evangelio, que es el día después de la resurrección, se encuentran los apóstoles encerrados, dice el texto evangélico, por miedo a que también los maten como mataron al Señor. Y en medio de ese lugar y en medio de ese miedo, si aparece el Señor sin tocar ninguna puerta, si aparece el Señor irrumpiendo en la reunión, si se quiere, de esos hombres llenos de temor. Y pensaba yo que eso es lo mismo que hoy día hace el Señor gracias al Espíritu Santo que habita en medio de la iglesia. Todos nosotros hemos sentido miedos de distinta manera y de miedos de distinta manera y distintos miedos. Y entonces ese miedo que hemos podido sentir nos imposibilita el caminar, nos imposibilita el seguir adelante. Y lo que pasa en el Evangelio es algo similar a lo que pasa psicológicamente en la persona que tiene miedo. Se encierra psicológicamente y empieza a ensimismarse. El Señor entonces irrumpe en ese miedo, el Espíritu Santo entra en ese miedo para hacernos cambiar, para hacernos mover. Celebrar Pentecostés me parece a mí entonces que es un momento oportuno para pedirle al Señor que venga a nuestra vida en medio de nuestros miedos. Todos tenemos de alguna manera, como en el Evangelio lo acabamos de escuchar, todos tenemos de alguna manera, o todos hemos estado de alguna manera con una puerta cerrada o con las puertas cerradas por distintos motivos. Y entonces hoy deberíamos de pensar en cuál es esa puerta cerrada en la cual necesitamos que el Señor venga, porque cuando vivimos con la puerta cerrada imposibilitamos el vivir como una persona que cree en la resurrección, que cree en la vida y en la esperanza. Y entonces necesitamos descubrir la puerta cerrada o el cuarto cerrado en el cual el Señor debe de entrar con la fuerza del Espíritu para airear nuestro corazón. Puede ser la puerta cerrada de un pecado que creemos que el Señor no nos ha perdonado, por ejemplo, y entonces estamos todavía sufriendo a causa de ese pecado que hemos o que sentimos que el Señor no nos ha perdonado. Puede ser también la puerta cerrada de una relación que se ha acabado y que creemos que y sentimos que esa relación terminada ha cerrado nuestra vida y nuestra puerta, nuestro corazón, y entonces quizá el Señor necesita entrar con la fuerza de su Espíritu a ese lugar que se ha cerrado. Y entonces necesitamos todos de alguna manera que el Señor entre a esa intimidad que nosotros sentimos que está cerrada. Hoy, en esta celebración de Pentecostés, deberíamos de pensar en ese lugar cerrado en el cual necesita el Señor
entrar. Lo segundo, el texto evangélico también dice que el Señor entra y desea la paz para todos los que están allí. La paz esté con ustedes, dice el texto. La paz de la que habla la Biblia y el Evangelio, sobre todo la palabra de Dios, no es una paz de ausencia de guerras, no es una paz que se logra bajo la opresión, no es una paz que se logra a cualquier punto para que no haya guerra. Esa paz es la que quizás ofrecen los gobernantes, esa paz es la que quizás ofrece el mundo. No hay guerra, pero hay una tensión latente. La paz de la que habla el Evangelio es la paz que viene del Señor, aún más, es el mismo Señor presente. Y esa paz tiene que ver con armonía, tiene que ver con el que cada cosa esté en su propio lugar, es decir, en el orden adecuado, tiene que ver con que el ser humano encuentre su plenitud, entonces tiene que ver con plenitud. Es una paz que viene el Señor a ofrecer aún en momentos en que haya miedo, porque dense cuenta que el Señor nunca dice no tengan miedo, o el texto dice que les desapareció el miedo, solo con que el Señor les hubiese dicho la paz esté con ustedes. A lo mejor seguían algo temerosos, a lo mejor seguían algo o continuaban con algo de incomprensión, pero la paz seguía siendo ofrecida a ellos, porque la que da el Señor, la paz que da el Señor, es la paz de la armonía, del saberse con el Señor. Y en esto entonces yo quisiera conectar esta idea con la segunda lectura, en la cual San Pablo dice: nadie puede llamar a Jesús Señor si no es bajo la acción del Espíritu Santo. Esa paz de la que el Evangelio habla es la paz de aquel que entiende que Jesús es el Señor de su vida y que todo lo demás encuentra su lugar después de que esa persona ha encontrado o ha decidido que el Señor Jesús se convierta en su Señor. Y cuando uno dice Señor, dense cuenta que el vocabulario es de servidumbre. Cuando yo digo que Jesús es mi Señor, implícitamente estoy diciendo que yo soy un servidor. Podría también decirse esclavo, porque repito, el lenguaje es de servidumbre. Cuando aceptamos que el Señor o que Jesús es el Señor, estoy aceptando que yo soy su esclavo, que Él es mi Señor. Es el lenguaje del Señor y el esclavo. Y entonces, cuando el ser humano, bajo la influencia y la infusión del Espíritu Santo, reconoce que Jesús es su Señor, en ese momento todo lo demás empieza a encajar en el lugar adecuado. Y entonces sobreviene la paz, aunque haya dificultad, aunque haya temor, aunque haya momentos difíciles. Es la paz del que reconoce y experimenta a Jesús como su Señor, y todo lo demás adquiere su lugar. Esa es la segunda invitación, el segundo punto. Y el último, luego de que el Señor dice 2 veces la paz esté con ustedes, dice reciban el Espíritu Santo. Cuando sopla sobre ellos, sopla diciendo reciban el Espíritu Santo, y hace un envío a los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Y entonces el soplo del Espíritu, el soplo de Jesús para que los apóstoles reciban el Espíritu Santo recuerda en Génesis el soplo del Señor
que da vida sobre el primer hombre, el soplo que da Dios Padre para que el primer hombre tenga vida. En este caso, el soplo es un soplo que da vida, pero vida distinta. Entonces hay una recreación. El ser humano queda recreado bajo el soplo que el Señor Jesús infunde sobre cada uno de nosotros. Y entonces somos enviados a ser agentes, si se quiere, de esa paz que hemos recibido. Porque la invitación o la misión que el Señor les da a los apóstoles y también de alguna manera a cada uno de nosotros es a perdonar los pecados, es a reconciliar. Todos nosotros, aunque no sean ustedes sacerdotes ordenados y no tengan la facultad como el sacerdote ordenado bajo el ministerio de la iglesia de perdonar pecados en nombre del Señor, ciertamente, estamos llamados a reconciliar, estamos llamados a la reconciliación. Es una misión de perdonarnos los unos a los otros bajo la influencia del Espíritu Santo o bajo el poder del Espíritu Santo. Yo, y con esto voy terminando, yo escucho mucho a alguna gente, a algunas personas que les cuesta perdonar, no son capaces de perdonar y lo dicen abiertamente. No puedo perdonar a a ciertas personas. El perdón entonces no es tan fácil, porque pareciera, me he ido dando cuenta yo que sí es como una gracia de Dios. Cuando perdonamos, estamos de alguna manera haciendo algo totalmente divino, que es lo que hace el Señor, perdonarnos. Cuando el ser humano es capaz de perdonar, está haciendo algo divino, repito. Y el hacer algo divino solo es capaz de hacerlo quien en él o quien en ella el Espíritu de Dios habita. Solamente aquel que está lleno del Espíritu, de ese Espíritu que perdona, de ese Espíritu que ayuda a perdonar, puede decir yo perdono y reconciliar o reconciliarse. Entonces, el celebrar hoy Pentecostés también es un buen momento para pedirle al Señor y al Espíritu Santo esa gracia de perdonar, esa gracia de perdonar y reconciliarnos con nuestros hermanos. Pidámosle entonces al Señor que en esta celebración podamos nosotros entonces poner bajo nuestro Señor Jesucristo todo cuarto cerrado, todo lugar cerrado que está por cualquier razón está en nuestra vida, para que el Señor entre y lo abra, y abriéndolo nosotros podamos recibir la paz que viene de Él, la armonía que viene de Él, armonía que viene, como ya lo había explicado, de aceptar a Jesús como nuestro Señor. Y aceptándolo a Él como nuestro Señor y entrando en esa armonía, en esa paz que viene de Dios, podamos nosotros ser ministros de la reconciliación donde quiera que vayamos. Pongámonos de pie para que profesemos.